sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Ahí, probando, ¿me escuchan? Bueno, es la parte técnica, ¿no? Pero cuando vamos a Israel, una de las cosas que me sorprende es la parte de lo que es el pastor. Y los pastores, cuando estábamos en Judea, en el desierto de Judea, se puede ver como había 3 rebaños, 3 pastores platicando, y de pronto todas las ovejas y los chivos y las cabras, y los machos cabríos y los carneros se mezclaron. Pero en el momento que se separan los pastores, los 3, cada uno hacia su destino, las ovejas saben a quién dirigirse, saben con quién irse. Imaginen ustedes qué tan difícil es eso. Cuando llevamos gente a Israel, llevamos a veces 20, 30, no nos gusta más de eso porque nos preocupa de que se nos vayan a perder, ¿verdad? Pero uno siempre está al tanto de ellos, ¿a poco no? A ver, ahí viene el hermano y la hermana y el hermano y la hermana y los cuida. El pastoreo es la idea de cómo se puede dirigir y cómo se puede de alguna otra manera
supervisar y cómo se puede cuidar y proteger al pueblo de Dios. Por eso Jesús se emplea como un buen pastor. Pero para entender la idea del pastor, me gustaría comprender y explicar este concepto de lo que son los pastores, ¿ok? Primero, lo que el pastor viste y lo que el pastor tiene. Después hablaré un poquito acerca del rebaño, porque si estamos dirigiendo al rebaño, pues lo mismo también sería importante, ¿no? Cuando hablamos del pastor, tenemos que entender los conceptos bíblicos del pastor, ¿ok? En un rebaño hay dos tipos de animales. Lo que se conoce como las ovejas y lo que se conoce como las cabras, ¿ok? Cuando hablamos de las cabras, cuando la cabra es chiquita, es pequeña, se le conoce correctamente como un chivo o una chiva, si son solamente de un año o menor. La Biblia le llama cabritos. Cuando hablamos de los borregos, cuando es pequeño, el pequeño es cordero. Son la parte de los borregos, de las ovejas es cordero, y la parte de los otros es chivo o chiva, cabrito. ¿Todos están siguiendo? Cuando estos crecen, el chivo, el cabrito, viene a ser lo que se conoce como un macho cabrío o como una cabra. Y en el caso de los borregos, el cordero cuando crece viene a ser lo que se conoce como una oveja o como un borrego. Pero hay distinción entre los dos. Por ejemplo, los cabritos, una de las cosas que pasa es que cuando ellos comen el pasto, no solamente comen el pasto, sino que a veces se devoran hasta la raíz. Y cuando tienes cabritos, tienden a destruir totalmente todo el césped. A diferencia de ella, los borregos, cuando toman el pasto, nada más lo apodan y dejan la raíz para después. Los cabritos son más tremendos, o sea, son más difíciles de lidiar. Esto es, son más rebeldes. Es más, tienes machos cabríos o cabras, y cuando tú los llevas, puede ser que este se vaya a la montaña y luego se regrese contigo. Entonces, por lo tanto, las cabras son más cabeza dura. Sin embargo, las ovejas tienden a moverse solamente con el rebaño y muy pocas veces se quedan atrás y siguen totalmente al pastor. Así que tenemos las cualidades. Cuando la cabra se separa, puede separarse totalmente y es posible que se pueda añadir a otro rebaño. Cuando los borregos se separan, cuando se pierden, lo que se hacen es que se echan al suelo, se dejan caer y esperan que las vengan a recoger. Esa es la diferencia. Cuando Jesucristo habla de esto en el día final, compara al pueblo de Dios, a la iglesia y al mundo como un rebaño. Y dice, cuando venga el Señor, va a separar, ¿qué? Las cabras ¿de qué? De las ovejas. En la iglesia es así. Aquí tenemos un hermoso rebaño. Algunos tienen cuernos. Algunos son cabras. Y algunos son ovejas. La cabra es con la que más se batalla. Se batalla demasiado. De tal manera que a veces uno quiere hacer cabrito asado para que ya se acabe. Ahora, esa es la parte de las ovejas, para entender la diferencia entre una y otra. Las cabras son sumamente difíciles. Siempre están quejándose. ¡Meh! Dice uno algo y ¡meh! ¿Ya? Así son las cabras, es parte de la tarea que ellas hacen. Las ovejas, del otro lado, no son así. Se dejan dirigir sin ningún problema por parte de quien vendría a ser ¿qué? El pastor. ¿Y por qué si esto es importante y por qué estamos hablando de esto? Hablamos de esto porque cuando pensamos en lo que son las ovejas y las cabras, de igual manera el pastor tiene ciertas cualidades. En Juan capítulo 10 dice que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo no soy asalariado. Porque el asalariado, lo que hacían es que en aquellos tiempos, cuando tú eras muy rico y tenías mucho ganado, contratabas pastores.
y llevaban tus rebaños por doquier. Pero cuando salía una bestia, como un oso, como un león tal vez, ¿qué era lo que hacías? Pues si no son tuyos, pues tú te echas a correr. Y ahí que les pase lo que sea. Pero si tú eres el pastor, ¿qué hacía David que era un pastor? Fuese oso, fuese león, se iba contra ellos. ¿Sí ves la diferencia? Ahora, los pastores tenían varias cosas, por eso pongo la fotografía para entenderlo mucho mejor. Tenían lo que se conoce, ¿verdad? Como barba. Ah, no, sí, la barba no. Tenían lo que se conoce como el cayado. ¿Qué es el cayado? El pastor usaba el cayado para que, para cuando iban en la noche, con la densa neblina en la madrugada, y iban llevando el rebaño, lo que hacía el pastor es que iba haciendo esto en el piso, con el cayado. Va caminando y lo va. Y entonces las ovejas van, ¿qué? Siguiendo. ¿Todos están siguiendo? Cuando había una oveja que en las montañas, entre las piedras, no quería pasar de un lado a otro, el pastor agarraba el cayado, lo ponía en el cuello y ¿la qué? La jalaba. Cuando las ovejas estaban teniendo sus crías y a veces se atoraban, se agarraban con el cayado de una pata o la cabeza y ¿qué? Y los sacaban. Eso es el cayado. La otra parte que tenían era la parte de la vara. La vara. La vara, cuando vemos nosotros, pensamos que hay que disciplinar a los hijos con vara, pensamos en una varita delgadita. No. Entre los judíos la vara es un tipo de bate y entre los pastores le ponían clavos porque era con lo que defendían. Viene el león hacia sus ovejas, sale el pastor con la vara y les trata de dar en la cara. Y los clavos penetran y pueden hasta matar al animal. Por lo tanto, la vara tenía que ver con la protección total. Aparte de ello, tenían lo que se conoce también como un cinto. Y en el cinto tenían una bolsita. Y en la bolsita traían varias cosas. Entre las cosas que traían en la bolsita se encontraba lo que se conoce como una honda, como David. Una resortera, para que me entiendan los mexicanos. ¿Ok? Piedras para ello. Y siempre traían aceite de olivo, porque el aceite de olivo curaba las heridas que se hacían las ovejas o los cabritos cuando se lastimaban en las piedras, y eso sanaba. Entonces, ¿qué hacía? El aceite de olivo sirve para el alimento, para prender el fuego del templo, los sacrificios en el altar del sacrificio, y también sirven como cosméticos y también sirven para aliviar. Entonces eso es lo que traía. Por eso cuando David habla en el Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me qué. Y si tú te adelantas dice: su vara y su cayado me infundirán ¿qué? Aliento. En el desierto, a veces cuando iban caminando por el desierto, había lugares donde se veían los huesos de rebaños que habían sido devorados por las bestias. Y entonces lo que pasa con los corderos y con los borregos, que cuando ven estos animales se asustan, se juntan más, porque tienen la percepción de la muerte. Y David se compara con uno de ellos y dice: su vara y su cayado me infundirán aliento. O sea que cuando yo vaya en la noche, en la oscuridad, cuando tenga pruebas y tribulaciones, voy a escuchar el cayado de Dios. Si viene ante mí alguien que me quiera atacar, su vara me va a proteger. ¿Van entendiendo todos? Y luego habla acerca del aceite, del óleo, ¿verdad? Y habla de la copa rebosando. ¿Qué indica la copa rebosando? Cuando estábamos en Galilea, cerca de la parte de lo que es Takba o Tabá, que es la parte de la multiplicación de los peces y de los panes, había lo que se conoce como una pila de cemento, una piedra labrada donde hay agua. Las ovejas no toman del agua a menos que el agua sea viva. Levanta la mano quien no sabe esta diferencia entre el agua muerta y el agua viva. ¿Quién la sabe? Ok, están aprendiendo, ¿eh? Dicen: este hermano me enseñó ya todo, ya soy un perfecto pastor. No, espérate. Lo que hacen es que si tú solamente tienes agua muerta que no se mueve, las ovejas no toman de ahí. Pero me dice la guía, dice Ricardo, dice check this out, dice: you see,
You see? The pastor, you see? Look what he's going to do. Agarra el agua, hermanos, en un cierto tipo de cubeta y la avienta sobre la pila. Y cuando el agua, hermanos, cae, las ovejas quedan como que hay agua. ¿Qué está pasando? Y cuando el agua sube y se empieza a fluir, empieza a caer por los lados, las ovejas vienen a tomar de ella. A eso se refiere David cuando dice, mi copa está ¿qué? Eso es rebosando. Eso es lo que significa David. Ahora, para dirigir al pueblo, necesitas un excelente pastor o varios pastores. No salariados, que les importa el rebaño. Y hay ciertas cualidades que deben de tener estos, pero no solamente se requieren las cualidades del pastor, sino de la iglesia. Porque no importa qué tan bueno es el pastor, si hay puras cabras, ¿cómo le vas a hacer? ¿Están de acuerdo, hermanos? Y vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, hermanos. Levante la mano, ¿quién es cabra? O sea, que es Contreras. Hasta arriba. No, ya todos saben quién es, le hace la hermana. Entonces, el pastor, número uno, tiene que entender y tiene que conocer a sus ovejas. Y cuando Jesús viene a la tierra, encuentra a muchísimos fariseos y escribas, saduceos, que no están y no conocen a sus ovejas, a su pueblo. Por eso dice, Él me envió a las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Y Jesús lo que hace es que pasa tiempo con ellas. Y el secreto del pastoreo es pasar tiempo con las ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor depende totalmente de las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando las trasquila, la lana sirve para protegerse del invierno. ¿Por qué? Porque todos los días toma leche y a veces hace queso. ¿Por qué? Porque sabe que sus propias sandalias están hechas del sacrificio de uno de sus animalitos que ama. Y nunca han visto cuando uno va al pueblo y tienen un rebaño, el abuelito, el papá o el tío, tienen un nombre para cada una de las cabras. Mira, esa se llama la negra, y esa la blanca, y esa Lucía como tu tía, ¿no? Y empieza uno a ponerle nombres a todos. ¿Por qué? Cuando ellos matan, la ley de Moisés decía que cuando uno mata un animal tiene que matarlos con respeto. Y dices, ¿cómo vas a matar y vas a con respeto? El mismo cuchillo no podía tener como un serrucho. Tenía que estar fino y con el mismo corte a la vez tenía que morir para que sufriera lo menos posible. Y ellos sufrían y les dolía cuando mataban a sus animales, pero era necesario hacerlo porque así le daban a Dios los sacrificios. Y entonces también podían ponerse sandalias, se podían cubrir. Ahora imagínense cómo no iban a amar a su rebaño. Y pasaban tiempo con ellos. David, te lo puedes imaginar al rey David ahí sentado bajo un olivar y viendo a todo su rebaño y conociendo a todo su rebaño, ¿verdad? Y por eso dice David en sus salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, aceite de olivo mezclado con especias aromáticas que cae sobre la cabeza de Aarón y que fluye hasta la barba. Y luego en otro salmo dice que, porque somos ovejas de su ¿qué? O sea, él entendía este concepto. Y a veces, no solamente lo entendía bien, entendía que tenía que llevar a las cabras a lo que se conoce como un redil. ¿Ustedes recuerdan cuando dice la escritura que él es la puerta de las ovejas? Porque la mayoría de los rediles en la antigüedad son cuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Mete a las ovejas y esa persona se acuesta en la cueva y él es la puerta de las ovejas. Y así protege a todos. Y los llevaba a fuentes de agua viva. Entonces un pastor conoce a sus ovejas. Tiene que hablar con sus ovejas. Tiene que ir con sus ovejas. Hay veces lo que yo hice cuando empecé el ministerio fue que le pedí a los hermanos que me permitieran ir a trabajar con ellos. Algunos tenían sus propios negocios. Y se me ocurrió, y uno era albañil y me llevó de ayudante. Imagínate, nunca había trabajado en la construcción. En medio de la nieve, con todo el frío, ¿verdad? Me dio fiebre en la noche después del trabajo. Entonces cuando empecé a cargar los ladrillos, cuando me decía trae acá y muévete acá, y pues espérate tantito, estoy empezando el día de hoy.
pero pude experimentar, hermanos, lo que esa oveja, era más cabra que oveja, pero lo que esa oveja vivía. Y lo difícil que era para ellos exponerse al frío. Una vez decidí en 40 días aprender a cocinar y cociné 40 platillos. Lo hice por desarrollo personal. Pero qué difícil es cocinar. Y cocinaba y dije, wow, qué trabajo es este. Y de esta manera pude comprender que para las hermanas un día difícil es no saber qué cocinar. Y entiendes un poquito más. El tener hijos te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces tú te das cuenta que en la iglesia, ¿verdad? Está el niño y está llore y llore y llore. ¡Ay, ay! Y todas las hermanas volteando. Volteando como, ya sácalo, ya que estás esperando. Pero créanlo que para esa mamá, ella no está escuchando el llanto del niño. Porque cuando vas a sus casas el niño está todo el día llorando. Y para ella es normal. Pero como tú ya no tienes bebés, piensas que ya no lloran. Si lloran, ¿te acuerdas de tus bebés? Entonces uno puede comprender lo difícil que es para ello. Nosotros tenemos, y este es un tip que les podemos dar, lo que se llama un pan alegre. ¿Qué es un pan alegre? Comían con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón. Es donde en una casa de unos hermanos se hace una cena, invitan a varias familias, especialmente con las que nunca conviven casi. Nos juntamos y comemos juntos y platicamos. Y ahí es donde podemos decir, mi hermano me está pasando esto, hermano me está pasando esto. Empiezas a conocer tus ovejas. Y a veces tienes un borrego, una oveja, y no sé cómo, pero le salió un chivo. Y entonces dices, hermano, estamos teniendo problemas con mi hijo, mira, está pasando esto, mira esto. Y entonces uno empieza a saber, y cuando uno conoce, dice, ok, basado en lo que veo de estos panes alegres, de estas familias, la iglesia necesita escuchar este mensaje. Entonces, Jesús vino y convivió con ellos, de tal manera que el primer requisito para poder llegar a dirigir a un pueblo es que humillarse a sí mismo, despojarse, se despojó de su grandeza, no se aferró a ser igual a Dios, aunque era Dios, sino que se despojó y vino a la tierra y se hizo siervo. Entonces, cuando uno viaja a la tierra, cuando viene Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Va y come con la gente que ellos no querían comer. Come con los publicanos, come con los pecadores. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo, un pequeñito? Allá en Jericó, se sube sobre el gran árbol. Imagínate tú, nadie quería, y dice Jesús, vamos a ir a comer a tu casa. ¡Qué hermoso! Y cuando llega a su casa dice, la salvación ha llegado a tu casa. O sea, Yeshua, que es Dios de nuestra salvación, ha llegado a tu casa. ¿Y qué pasa? Habla con él. Y cuando habla con él, se ve el corazón. Dice, ¿sabes qué? Si le debo a alguien, le voy a pagar 4 veces. Y empieza, y entonces te das cuenta y conoces, pero te tienes que humillar y tienes que compartir con ellos. ¿Cuál es la diferencia de los fariseos? Ellos solamente lo hacían en el auditorio, en la sinagoga, en el templo. ¿Qué hizo Jesús? Salió al pueblo. Salió al pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué puedo hacer por el pueblo? ¿Qué tengo que hacer con el pueblo? Ustedes, hermanos, pueden llegar a ser hombres que les preocupe primero su rebaño. Es la parte primera. Y dice el muchacho y la muchacha, pues no tenemos chivos, no tenemos cabritos, no tenemos corderos. Y hay hermanos que de alguna otra manera Dios decide y no les da hijos y crecen. Yo conozco en la iglesia hermanos que tienen 40, 50 años, nunca tuvieron niños. Y entonces le digo, pero los niños de los hermanos, velos como tus chivitos, velos como tus corderos, cuídalos. ¿Ves cómo el hermano no les puede comprar nada? Tú tienes que te sobra, dales. Cómprales, ayúdales. Y de esta manera, cuando uno cuida de su familia, yo solamente tengo un corderito, que ya está grandote más que yo, parece borrego. Grandote, está grandote mi hijo. Pero ¿qué pasa? Yo lo conozco bien, yo sé lo que necesita, pero yo necesito a él que escuche de otros hermanos y hermanas el mismo mensaje que yo le doy. Y necesito convivir. Y hay veces en la casa invito a los hermanos y que vengan y que platiquen con él. Y que hablen con él. Y que tenga una buena influencia. Entonces, primero es tu rebaño. ¿Cómo? ¿Tienes una vara? ¿Tienes un cayado? El cayado, mira, estás constantemente, ¿qué? Dirigiendo. Y así es un buen pastor. Con su hijo. Papi, eso no. En la oscuridad sígueme. Y a veces como que no quiere, ¿va? Como que se atora y lo agarras del cuello y ven para acá. Y a veces que puede venir una lagartona, agarras el bate
la vara y la protégelo, porque hermanos, es una realidad. En la vida así es. ¿Quién va a cuidar? Pero cuando uno crece, hermanos, llega un momento en que uno no solamente ve a su familia, empieza a ver a las demás familias como parte del rebaño de Dios. Yo tengo a la iglesia en la cual yo sirvo ministrando 25 años, hermanos. Muchos de los jóvenes que se han casado los conocí desde el vientre. O sea, hay 3 cosas que no puedes perderte de alguien que amas: cuando se casa, cuando nace su hijo y cuando se muere alguien importante para ellos. Ahí tienes que estar presente. Y yo los vi nacer, bueno, no estaba en el cuarto, ¿va? Pero yo, ¿me entienden? Estuve ahí cuando nací, no estaba fuera cuando nacieron, y los pude ver y los he visto crecer, y para mí ellos son mis hijos, aunque no son mis hijos. ¿Se acuerdan la expresión del apóstol Juan? Hijitos míos. ¿Por qué a Jesús le dolía al pueblo? ¿Por qué lloró sobre Jerusalén? Porque mucho tiempo quiso tratarlos y ponerlos debajo como una gallina pone a sus polluelos. Eso quiso hacer Jesús y no quisieron. Dice, no quisiste, y lloró Jesús en las faldas del monte de los olivos. Y cuando uno ama eso así, ya uno los empieza a ver no como, son los hijos del hermano, qué bueno que tiene malos hijos. No, porque si el hermano tiene machos cabritos, le afecta a mi hijo. Porque ¿qué es lo primero que dice tu hijo? Mira, ¿y él por qué sí y yo no? Y empiezas a ampliar tu pastoreo y empiezas a dirigir a alguien más. ¿Por qué? Porque es importante que veas a todos como tus hijos. Ustedes son un rebaño muy hermoso aquí. Un rebaño súper hermoso. Pero tal vez tengamos que crecer como pastores en el aspecto de nuestra familia. Tal vez nos estamos dirigiendo a nuestra familia. ¿Qué hacía David? ¿Qué hacían aquellos? Tomaban a los animales, cuidaban a los animales, protegían a los animales, ¿verdad? Porque era importante para que tuviesen una relación con Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa humildad que tuvo Jesús y tenemos que aprender a conocer a ellos, pero ellos también tienen que conocernos a nosotros. Dice, las ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿La voz del pastor y qué? Fíjate, las ovejas. Una hermana, no voy a decir de dónde, ¿va? No voy a decir de dónde. Fue a la casa y luego fue con nosotros a Egipto. Y pues una cosa que me conozcas así como yo nomás vengo 3 días y qué bonito el hermano, ¿va? Pero ya cuando vivas conmigo es otra cosa, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué dice la hermana? Dice, no, estábamos en Egipto y dice, cuando el hermano cambia la voz, tenemos que poner atención. Le dije, ¿cómo que cambia? Sí, o sea, la haces como más ronca, más así. Entonces, si hay ovejas, es fácil pastorear. Pero hay veces tenemos cabras y se comen todo el pasto y hasta la raíz, no dejan para las demás. No lo digo por los que se acabaron ayer la birria, ¿ok? Pero es esa parte de que tenemos que dejar que ellas nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos. Y tenemos que tener las intenciones correctas con las familias de la iglesia. Así como Jesús dice, yo no quiero que nadie se pierda. No, Dios no quiere que nadie se pierda. Hermanos, a veces tenemos roces con ciertas cabras, ciertos borregos, ¿verdad? Y dices, qué bueno que le fue, que aprenda. No, hermanos, cuando uno madura, qué triste que le fue hacia el hermano, qué triste que esté batallando con su familia, qué triste que esté pasando. Y esa parte es esa parte de empatía. Empatía es la habilidad de comunicarnos sin palabras. El pastor conoce que el hermano viene triste, el hermano está agüitado. La hermana viene así como, el hermano ya cambió su voz. ¿Qué hace Jesús con ellos? En el aposento alto del barrio de los Esenios, ¿verdad? Se levanta, agarra esta jícara en la toalla y lava los pies. Porque Él sabe que aún siendo Señor, no deja de ser Señor por servirle al pueblo de esa manera. ¿Y para qué lo hace? Porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho vosotros también, ¿qué? Hagáis. Pero cuando uno ve un poquito más allá, dice que yo quiero que a esta familia le vaya bien, yo quiero que a esta familia, eso es el verdadero amor, hermanos. Yo quiero que a esta familia no se le eche a perder la leche de cabra. Yo creo que esta familia necesita sandalias nuevas. Tal vez yo tenga que matar uno de mis cabritos para darle sandalias nuevas. Y entonces la iglesia se empieza a ver como un hermoso, ¿qué? Rebaño. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una cabra se va a ir, son cabras monteses. Decían los hermanos en España, ¿verdad? Estuve en Barcelona hace unos meses y decían, ¿este parece una cabra montés?
Y le digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, me refiero a que se va y no regresa en un mes. Yo tengo muchas, a ver, de vez en cuando las veo. ¿Por qué? Porque tú te vas y te pierdes. Pero el borrego, ¿qué? En el momento que se siente que ya no está con el rebaño, se deja caer. Tú dices, ya me voy, nadie viene por mí, yo me sigo. Espérate, ¿cómo te vamos a encontrar? Te echas, esperas, te ponemos sobre los hombros, te llevamos, te cuidamos. ¿Qué piensa el pastor? Los lleva por valle de sombra de muerte. Qué hermoso es poder llorar con un hermano. Aquellos que dirigen, parte de ese liderazgo es que aprender a llorar con los hermanos. Hace unos meses murió el esposo de una hermana que ya tiene muchos años en la iglesia. Él nunca quiso obedecer y nos pidió que pues estuviésemos ahí. Pero todos sus familiares se dieron cuenta cómo fue toda la iglesia. Y aunque no era creyente, lloramos por la hermana y lloramos con la hermana. Gozaos con los que se gozan, llorás con los que lloran. Y cuando uno hace tiempo, porque a la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importan. Y cuando pasamos tiempo con ella y luego fuimos al entierro y todo, dice ella, vías de creer como todos mis familiares que no son creyentes, dice, se sorprendieron que toda la iglesia estuviese ahí con nosotros. Porque hermanos, cuando un hermano pasa por cáncer, ¿a dónde pueden ir? Hace unas 3 semanas hablaba con un joven hermano, tiene entre 20 y 30 años, y le acaban de diagnosticar un cáncer, hermanos, un tumor maligno. ¿Con quién va a llorar? Jesús lloró. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, hermanos. Eso no es un problema para Jesús. Jesús ve. Y fíjate cómo se enojaron, María. Si hubieras estado aquí, Señor. Espérate. Fíjate cómo. Porque cuando uno pasa por tragedias, por el valle de sombra de muerte, uno se molesta y se enoja. Pero ¿qué hace Jesús, hermanos? ¿Y Jesús qué, hermanos? Lloró. ¿Y por qué llora, hermanos? Porque le dolía. Porque tenía empatía. No tienes que ser un consejero excelente, no tienes que ser un psicólogo. Cuando alguien pasa por un problema, lo único que tienes que aprender a hacer es estar presente en ese lugar. Siéntate con ellos, no digas nada, solamente estés presente. Es más, la palabra consolador significa ir al lado de alguien. Solamente ve al lado de él. No digas nada, esté ahí presente. Estés presente porque no les vas a solucionar el problema. Solamente vas a apoyarlos durante el problema. ¿Y qué decía David? Dice, yo sé que aunque vaya por sombra de muerte, vamos a pasar problemas. Hablaba con el hermano en Ucrania. Cuando pasó la guerra, Dios nos dio la oportunidad de ayudar a hermanos en Ucrania, en el mes de febrero y marzo y abril. Y hablaba con él y me decía, él dice, tenía más de 20 años de cristiano, dice, yo pensé que conocía el amor de Dios, pero en mi vida nunca había visto tanta muerte, dice. Injusticia, dice, y maldad. Fíjate, hermanos, vivir en Ucrania en estos tiempos. Y me dice el hermano, dice, y entonces aprendí que no le debo de pedir a Dios tener una vida fácil, porque las vidas fáciles no existen. Qué palabras de sabiduría. Uno dice, lo que le debo de pedir a Dios es fuerza, es fortaleza y sabiduría para vivir este tipo de vida difícil. Porque cuando pensaba que iba conmigo, ahora estoy seguro que está caminando conmigo. Es que la vida, hermanos, es un sinfín de problemas. Y lo único que a veces escuchamos es esto, mira. Aunque ande en valle de sombra, ¿de qué? De muerte. No temeré mal, ¿qué? Alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Él puede, hermanos, destruir a Putin. Él lo puede hacer, hermanos. ¿Por qué permite? Oh, cuán inmesurables son tus pensamientos. No lo sabemos, hermanos, pero lo puede hacer. Entonces lo que tú tienes que aprender es que aunque andes en ese tipo de cosas, el pastor va a estar ahí, tú vas a estar ahí,
Pero hermanos, ustedes también tienen que ser ovejas. No solamente se trata de los pastores, del pastor, sino de las ovejas. Un día yo estaba con mi abuelito. Él era un hombre de muchísima prosperidad. Tenía más de 100 cabezas de reses y tenía muchísimos borregos y cabras y chivos. Y una vez mis primos y yo fuimos atrás al redil y estaban las maderas y yo me metí, porque uno cuando es niño, ¿sabe? Tenía como unos 6, 7 años, ¿no? Y me metí, ¿verdad? Y entonces cuando me metí, había varios chivos, varias cabras, y me voltearon a ver todos así. Y siguieron comiendo. Pero había una que no me quitó la vista, hizo. Yo. Y entonces recuerdo que traía una camisa de mezclilla, de esas largas, de botoncitos, ¿verdad? Y que mi mamá me había amenazado que no me ensuciara. Entonces, ¿qué? Entonces yo empiezo a caminar y me ve la cabra. Pero pues uno de niño dice, ¿qué me vas a hacer, cabra? ¿No? Yo, o sea, mi abuelito agarra y las mueve a todas. Y se me quedó viendo, hermanos. Y así como en cámara lenta, hermanos, que empieza a correr sobre mí la cabra, hermanos, le hizo. Y boom, y que se arranca, hermanos. En cámara lenta, y yo le hago. Hermanos, me dio con esto aquí, hermanos, tan fuerte, hermanos. O sea, yo casi me muero ahí, asustadísimo. Fuertísimo me dio. Y entonces me di cuenta que no hay que confiar mucho de las cabras, ¿me entiendes? Y ahora que dirigimos al pueblo de Dios, hermanos, a veces yo me meto a sus casas y le hacen las cabras. Y empiezo a notar, hermanos, que se requiere también humildad de parte de los que uno está dirigiendo. Pero también del que dirige se requiere sabiduría. Y aunque anden en valle de sombra de muerte, estar dispuestos a dar la vida por aquellos, y la gente lo sabe. Dice el apóstol Juan, no améis solamente de lengua, sino de hecho. Y cuando uno ama de hecho, hermanos, la gente confía en ti. Y reitero, a veces viajaban días, meses, con el propósito de llegar al redil. Al redil. Dice el salmista que, y en su casa pasaré largos días. Si tu intención no es dirigir a tu rebañito, al rebaño, hacia el redil celestial, no eres buena ni buen pastor. Si tu intención es, vamos dejando a algunos porque se están comiendo mucho pasto y mejor el pasto es para mí que para ellos, no tienes buena intención, buena madera para dirigir. Pero si tú piensas, porque entre el rebaño había un borrego que tenía una campanita. ¿Han visto esos borregos más? Son los más sabios y son a los que normalmente son más obedientes. Y entonces cuando la gente está hasta atrás, los borregos y no oyen el callado, oyen la campanita y la siguen. Y es que la gente a veces ve en ti un ejemplo a seguir. Tienes muchos años en el Evangelio. Esperan que tú hagas lo que se debe de hacer. Y si tú no lo haces, ¿quién? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y si el propósito es llevarlos al redil, llevarlos al cielo, llevarlos a que estén tranquilos, ¿cómo se puede lograr esto, hermanos? Sabiendo a dónde vamos. ¿Cómo se puede lograr esto, hermanos? No dejar de persistir en el caminar. ¿Cómo se puede hacer esto, hermanos? Recogiendo a aquellos que se echan o que se pierden. ¿Cómo se puede hacer esto, hermanos? Teniendo una visión hacia dónde vamos, porque todos vamos al cielo. Y si hay visión, hermanos, del cielo, habrá cuidado del rebaño. Y si hay cuidado del rebaño, hermanos, las ovejas van a obedecer. Y si las ovejas obedecen, hermanos, son porque son ovejas y no son cabras. Y por eso Jesús establece, ¿verdad?, que en el día final separará, como separa el pastor, las cabras de las ovejas. Y la pregunta que te tengo es, ¿de qué lado vas a estar? ¿Tú sabías que tú decides todos los días si eres oveja o eres cabra? ¿Sí? ¿Tú lo decides? ¿Decides la muerte o la vida? ¿Decides si te dirán, venid benditos de mi Padre a heredar el reino eterno? ¿O te dirán, no os conozco? ¿Apartados de qué? De mí. Y eso está en tus manos. Así que mi invitación para todos, antes de dar, si hay preguntas o comentarios, recuerden, hermanos, somos un precioso rebaño.
Algunos le están saliendo cuernos, yo entiendo, hermanos. Pero aún así somos rebaño. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que hacer caso. Dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Yo estoy ahorita aquí y la iglesia a la cual yo sirvo está allá. Pero hay otros hermanos, varones, que les digo, pues, o sea, no se puede hacer, tienen que echar la mano. Entonces una pareja joven, creo que tienen 27 años, hicieron a cargo de todo el convivio. Ahorita están comiendo todos hamburguesas y no beef, Italian beef y no sé qué tanto. Y una parejita, ¿eh? Porque cuando tuvimos la junta congregacional, a ver, vamos, ¿quién se quiere encargar? Y le digo, no, los mismos no, a los nuevos, los jovencitos. Y le hace la hermanita, yo y mi esposo. No, que diga tu marido. Yo y mi esposa. Le digo, va. Y ahorita ellos se encargaron de todo, de asignar, de dirigir, y le están dando de comer a más de 150. ¿Me entienden? Algunos están comiendo la raíz, pero ya es otra cosa. ¿Y qué pasa? ¿Y alguien más va a predicar? ¿Y alguien más va a enseñar? Le dije a los hermanos, miren, pongan atención. Tenemos hermanos muy adultos, muy ancianitos, que requieren que los visitemos. Yo no puedo, son un montón. Cuando éramos 30, 70 podía visitar. Si éramos 52 podía visitar una familia una vez a la semana. Pero somos un montón. Se multiplicaron ustedes. Entonces necesitamos que ustedes vean más allá y que lleven su rebañito allá a ver a los hermanos mayores. Sí, les va a contar la misma historia, ya lo sé. Otra vez vas a escucharla, pero escúchalos. Tú no sabes qué alegría hay. Una hermana en la congregación se hizo una operación de la rodilla, mes de febrero de este año. Y la hermanita se cayó y se lastimó, la operación se le infectó y la van a operar este mes, en 2 semanas más la operan. Y se le infectó, hermanos. Y bajó muchísimo de peso porque entró en mucha depresión. Y entonces la fui a visitar, yo regresaba de Israel apenas y la fui a visitar. Y me senté un rato con ella, hermana, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? Y dice, todo bien deprimido, y entonces que mi esposa, antes de irme, fíjate la mujer, dice, llévales esta ensaladita de marisco, dice. Y llévale, fíjate mi esposa, fíjate la mujer bien viva. Yo iba sin pasto. Mi esposa, llévale la paja. Fíjate. Y entonces, hermana, ya, le dejé esto. Y luego me dice el hermano, le dije, no le traje postre porque usted es medio diabético. Dice, medio no, completamente. Le digo, por eso no le traje postre. Y le digo, hermano, dice, hermano, pero ¿cómo se me antoja una Coca-Cola? Y no hay quien me la... Así me dijo. Digo, pero puede tomar, dice. Y le hace la hermana, sí, que se la tome. No sé si lo quiere muerto ya, no, pero le dice que se la tome, no hay problema. ¿Y qué pasa, hermanos? Y me fui a la casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenía yo unas cocas de esas de vidrio de México, chiquitas. Dije, una chiquita ya pues no es pecado, le voy a llevar unas 12. Ya que él sea él. Y entonces se las llevé, hermanos. Y cuando toqué la puerta, pues como no puede caminar ni el hermano ni la hermana, ¿puedo? Sí, pues, estaban comiendo la ensalada en ese momento, hermanos. Me conmovió tanto el corazón, hermanos. Tanto el corazón, porque tú no sabes lo que significa comer comida fresca. Y muchos de nuestros ancianos, hermanos, comen puro recalentado de 3-4 días. Dice mi madre, yo voy a hacer para los próximos 5 días. Digo, no, mamacita, todos los días. No, eso es mucho trabajo, mijo. Ya tu papá que se caliente. ¿Cómo, mamá? Pues somos cristianos, que caliéntale a mi papá. Bueno, le voy a calentar, mamá. Pero lo que estoy diciendo es que le dije a los hermanos, tenemos que echar la mano a los hermanos. ¿Quién va a cortar el césped? ¿Quién va a hacer esto? Y los, no, yo, hermanos, si no te interesa el rebaño, no te vas a involucrar. Pero cuando tú seas viejo, vas a estar por la ventana, ay, los hermanos, no vienen a cortarme el pasto, no vienen a darme unos marisquitos, no vienen ni una coca. Le llegué con la coca y el hermano, mira, la agarró y dice, muchas gracias, hermano. Se cuenta como la última coca en el desierto. Y cuando hablamos de dirigir, hermanos, hablamos de que te debe de importar. Y la iglesia no debe sentir que te importa. Por eso le digo yo a los hermanos, porque cuando yo viajo, una vez estuve haciendo una misión en Perú, íbamos con un hombre, y el hombre me dice, nos llevó a comer ahí en Miraflores, un barrio de gente rica en Perú, y fuimos a ver huérfanos, más de 1000 huérfanos ahí,
y estábamos comiendo y hablamos de carros y le digo, y me dice el hombre, me dice un hermano, dice, ¿tú qué carro manejas? Le digo, no, yo tengo un carro del 2002. De veras, sí, pues soy predicador, ya sabes, ok. Y le digo al hermano, ¿y usted? Dice, no, yo te gano, tengo uno del 89. Es un Mercedes, pero es del 89. Digo, es clásico, ok. Y seguimos platicando, ¿verdad? Y luego después éramos como 8 o 9, el grupo de misión. Y luego estoy aparte con los hermanos y me dice el hermano, mira, dice, el hermano que te dijo que... Ya ves que siempre hay muchos chismosos, ¿verdad? Que le gustan las historias. Pero yo le dije al hermano, hay 2 tipos de chismosos, el pasivo y el activo. El activo es el que habla y el pasivo es el que escucha. Y los dos dependen uno de otro. Entonces en ese momento yo fui pasivo, yo fui pasivo. Y ahorita estás haciendo pasivos, o sea, porque es un chisme, pero es para edificación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me dice, no, mira, dice, ¿qué pasó? Dice, miren cómo los tengo, ¿les importa? Dice el hermano, dice, ese que te dijo del 89, le digo, sí. Dice, así mismo lo digo, ¿y eso qué? Dice, ese hermano puede comprarse una flota de Mercedes-Benz del año, dice. Es más, toda la misión, él la pagó. Toda. Dice. Y todo lo que le dimos a los huérfanos, él lo dio. Le dije, ¿y cómo? Dice, tiene pozos petroleros en todo Texas, dice. Pesudo, hermanos. Así. Dije, ¿de veras? Dios le bendiga. Pero totalmente humilde, hermanos. Si no me dice el chismoso, yo nunca me doy, ¿qué, hermanos? Nunca me doy cuenta. Pero ¿por qué hablo de esto, hermanos? Porque no importa qué tan grande seas, si no te importa el rebaño, no te vas a rebajar a cuidar al rebaño. Y entonces yo le decía a los hermanos, tenemos que aprender a cuidar a nuestros ancianos. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés? Le dijo el faraón, dice, vete tú, dice, pero déjame a los niños y a los ancianos. Dice, no, yo no me voy sin mis niños ni mis ancianos, yo me llevo a todos. Y nosotros no podemos caminar sin ellos. Debemos de cuidarlos a ellos. Entonces, el consejo de Dios esta mañana, hermanos, hermanas, no sean cabras. Por favor, seamos borregos, seamos ovejas, oigamos cuando hay dirección, pero también mi consejo es que, hermanos, el consejo de la palabra de Dios es que, hermanos, que seamos humildes como el pastor, que protejamos el rebaño como lo protegen los pastores, y que estemos al tanto de las necesidades hasta que todos lleguemos a ¿dónde, hermanos? Al redil. Y con esto lo voy a abrir para algunas preguntas. ¿Todos me entendieron, hermanos? ¿Se les antojó la Coca-Cola, va? Yo sé que sí, Hermano, preguntas. Yo creo que un remedio para lo que usted está preguntando, que no sean cabras, es orar y tocarse todos los días en la frente, ¿no? Para corroborar que no somos cabras. Sí, un tal cuerno, ¿no? Ver si está el cuerno ahí o no. Sí, hermano, y sobre todo orar, hermanos, porque si uno no ora, hermanos, uno no puede crecer, hacer lo que uno quiere y puede llegar a ¿qué? A hacer. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Preguntas? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Fíjate, son un montón, yo no sé. ¿Todos son aquí de la congregación? Casi todos, sí, todos. Ok, eso es bonita. Visitantes de otra congregación, Bueno. me parece que hay, pero todos. Pero vean ustedes, ¿ok? Hay que tener una meta. Porque ¿cuántas ovejas perdidas no hay? No en Los Ángeles, olvídate. Hay un montón. Yo salí a caminar todos los días aquí en las calles. Hay mucha gente, hermanos. Mucha gente. ¿Y cómo está la economía? Decía, 1 millón, 2 millones. Las casas están carísimas. Pero la gente puede tener dinero, pero sí puede estar perdida también. Entonces hay que ponernos una meta y decir, ok, el año que viene, que cada quien traiga una oveja perdida. ¿O no? Tal vez sea mi mamá, tal vez sea mi papá, tal vez sea mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. Pero esa es una meta. El año que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Porque esto es posible. Si tengo cuernos, si yo me toco y como que... Y algunos son hasta así, mira. Vamos a cortarlos. Vamos a cortarlos, hermano.
Hermano, pero me voy a quedar sin cuernos. ¿Va a estar bien? Vamos a cortarlos. Vamos a ser más obedientes de la palabra. Hermano. Hermano, una pregunta. ¿Cómo se dejan las 99 y se va tras una? ¿Cómo se dejan las 99 y se va tras una? Bueno, se deja las 99 cuando las 99 están seguras. Y se va por una porque esa una está dispuesta a ser cargada sobre los hombros. Pero cuando llega Jesús a esa parábola, la parábola no se trata de la oveja perdida, sino de los pastores. Y le hace Jesús la pregunta a ellos, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un rebaño, no deja 99 y va por la perdida? ¿Por qué? Porque le importan. Esto es, que antes de ir por la perdida, me tiene que importar como pastor. Porque si no me importa, no voy a ir por la perdida. Y él se sentó con los publicanos, con los pecadores, y lo estaban criticando. Cuando ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían que ser pastores y no estaban yendo por las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, hermanos, preguntas. Una pregunta, hermano, quizás un poco, digamos, tonta, pero la verdad es que la pregunta tonta es la que no se hace, ¿verdad? Yo en mi caso, en el aspecto, digamos, espiritual, en el aspecto, no sé, que estoy iniciando en el ministerio de la predicación, parte de la oración, parte del estudio, ¿qué consejo me puede dar así directamente para poder crecer y desarrollarme mucho más todavía? Okay. Hay 3 cosas que tienes que hacer todos los días. Yo le llamo la regla del 45. ¿Okay? 15 minutos orar, 15 minutos estudiar y 15 minutos hacer la obra de Dios. Ya sea hablarle a un hermano, ya sea en el trabajo predicar el evangelio a alguien. Hay muchos vagabundos aquí, pararte y darles de comer. O sea, pero que nadie lo sepa. Eso es secreto. Todos los días. Ya que tengas ese hábito bien plasmado, bien listo, hermanos, bien apropiado, empieza a hacer muchas cosas que a Dios le agradan, pero no le digas a nadie. Que no sepa. Y el Señor, cuando ve que con lo poco eres fiel, te va a dar mucho más. Si tú predicas un sermón y lo haces bien, no te admires, al rato vienen 3, porque Dios te va a dar conforme ve la fidelidad que tienes. Y si Dios, mira, le está dando a los pobres, pues vamos a darle más para que le dé más. ¿O no dice la palabra así? Entonces ese es el secreto, que sea todo en lo secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y es difícil, porque a veces nos gusta decir lo que hacemos, pero si lo haces en secreto, Dios te va a bendecir mucho. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas. Claro, hermana, del Salvador. ¿Cómo podemos descubrir cuando somos cabos o somos ovejas? ¿Cómo podemos? Es muy fácil, es bien fácil. Pregúntele a los demás. Pero si pregunta, esté dispuesta a escuchar. O sea, porque, miren, honestamente, fíjense lo difícil que sería, Se levanta una hermana, un hermano. Hermanos, quiero hacerles una pregunta basada en la clase del hermano Barrera. Yo sé que me va a doler, pero aún así díganme, hermanos. ¿Cómo me ven? Pero agárrese, porque a veces uno piensa que es una santa paloma, cuando es el cuervo más negro que puede existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno pregunta, yo le digo a Caleb casi todo, apenas le dije, que hablé con él, apenas lo tuve que exhortar a mi hijo, y le dije, ¿cómo puedo ser mejor padre para ti? Así le dije, y me dijo, papi, necesito esto, así me dijo. Entonces, cuando te dice, me dolió, porque dije, ay, en la torre, ahora tengo que trabajar en ello. Entonces, si usted no le gusta a la gente convivir con usted, no es buena señal. ¿Ah? Si nadie te invita a su casa, no es buena señal. ¿Ah? Si nadie te pide ora por mí, no es buena señal. O sea, que son señales como, ¿para qué está pasando? Porque la gente que cae bien, hermanos, oye, ¿qué vas a hacer? Te invitan a comer siempre.
Porque quieren estar alrededor de ti. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los soberbios. Entonces ahí está. Pero pregúntele, no se vaya, cuando regrese a El Salvador, hermanos, voy allá a Los Ángeles y quiero preguntarles, no se vaya, no vaya a llorar, hermano. Ah, es que son bien malos conmigo. No, usted preguntó, ¿para qué pregunta? Oye, para acá, ¿verdad? Hermano. Bueno, yo no pertenezco a esta congregación, hermanos, pero ¿qué consejo podría dar, hermano? Yo en mi caso, mi esposo y yo no tenemos hijos, pero quiero mucho a los hijos de nuestros hermanos, pero cuando veo que una de nuestras ovejitas anda con un carro de afuera, hermano, y los padres no les importa, y yo hablo con esa ovejita y digo, ¿sabes qué? Te va a ir mal, te va a ir mal. Y los padres a veces me han reclamado, hermano, ¿y usted por qué tiene que dar su hija? Y no sé qué. Hermano, le digo yo, ¿cuánto yo lo he visto aquí en las congregaciones que se llevan nuestras ovejitas? Digo yo, Claro. y después ustedes andan llorando pidiendo oración. Claro. ¿Qué podemos hacer en ese caso? No, decir, los padres, yo por eso ya no digo. No, mira, tiene que haber una buena relación con esos padres y con esa familia. De tal manera que ellos sepan y crean que si vas a decir algo es porque realmente te importa. A eso me refiero. Cuando uno come con ellos, vive con ellos, hace vida con ellos, ellos saben que lo que les vas a decir no es en fe de criticarlos ni de juzgarlos, sino en pos de algo que es un bienestar para ellos. Entonces, pero como cada hijo está bajo la potestad de una padre y madre, siempre es bueno decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Me permites? Porque pues al final del día son sus hijos. ¿Me permites hablar con ellos? Y no, sí, hermano, por favor, porque yo no puedo con estos ya. Entonces, pero si tienes una buena relación con todos y platicas, va a ser. Ahora, lo que te quería decir es esta parte de que no tenemos hijos. Se puede tener hijos físicos, biológicos, pero eso no quiere decir que no puedan tener hijos. Porque cuando yo estuve en la India, vi muchos niños que no tienen padres. Y he estado en casas hogares en Cozumel, en México, en Ensenada, muchos niños que no tienen padres. O sea que todo es posible. Y estoy seguro que en Los Ángeles hay muchos niños que no tienen padres. ¿Qué hizo Dios? Nos adoptó. La adopción es el medio más hermoso. No va a ser fácil, pero es el medio más hermoso. Y la iglesia, cuando adopta a un niño, cuando una pareja ama a un niño, cuando decide hacer esa y nunca digas, no, es que ya estoy grande de edad, nunca digas eso. Porque ¿cuántos abuelos no criaron nietos, hicieron de ellos hombres y mujeres de bien? Entonces, mi invitación sería que si es algo que anhela su corazón, orar, y Dios pone los medios. Pero si no lo es, hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a los hijos de los hermanos. Muchas cosas. Yo le digo, hay una hermana que nunca se ha casado. ¿A quién le gustan las historias? No, son bien chismosos, pero ahí va, ¿ok? A los pasivos. Resulta que había una hermana de 50, 55 años y estábamos en convivio y un hermano pues empezó a darle besos a su mujer al frente de la hermana. Y la hermana se aprendió, hazte para allá, no seas empalagoso, le dijo la hermana. Y la hermana dice que le dijo, hermana, dice, si tú supieras cuánto anhelo que alguien me bese así. Y la hermana se quedó que era callada. ¿Me entienden? Pero esta hermana, ¿qué hace? Cuando hay unos hermanos, porque allá los muchachos se agarraron muy en serio la cosa, tenemos jóvenes, tienen 3, 4, 5 niños, ya no sé qué hacer con tantos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Sabes qué? La hermana esa dice, ¿sabes qué? Va a haber un campamento, vamos a becar a estos niños, vamos a ayudar a estos niños. Ahorita que están los útiles, hermanita, mira, yo veo que le batallan, aquí están para que le compren los útiles. Eso ayuda mucho, man. Tal vez tú no lo puedes hacer, pero puedes compartir. Y en la iglesia hay veces que hay niños, hay jóvenes que no tienen una buena relación con su papá o su mamá, o a veces su papá está en otro país y eso, pues ayúdales. Deja que vengan contigo, porque ¿cuántos de nosotros no fuimos adoptados por el tío, por el vecino, por gente que nos ayudó? Y eso ayuda mucho, hermano. Así que vamos a orar mucho por ustedes y Dios los va a bendecir muchísimo, ya que hay que tener mucha paciencia. Hermano. Cuando he tratado yo, hermanos, con chismosos pasivos, ¿no? Alguien que ha recibido, por ejemplo, un consejo como el hermano Mauricio está hablando. A veces yo he tratado con esa misma persona, hermano, y se queja de lo que le dijo. Entonces,
quizás la misma exhortación que lo leyó él, se la doy yo de otra manera. Ajá. Y dice, o sea, yo le dije lo mismo, nada más que en otra forma. Se llame, dice, usted mismo me está explicando. Claro, claro. A veces quizás bueno, tienen un otro concepto al predicador, ¿verdad? Claro. Y la forma de decírselo a veces tiene que ver mucho para Claro, que no se sienta. claro. Claro, tal vez la manera, ¿verdad? Se puede decir lo mismo, pero el contenido es el mismo, pero la forma es distinta. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Una pregunta, hermano. ¿Un cabro o una cabra puede convertirse en oveja? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y cuál se podría ver su cambio o su transformación? Por sus frutos los vas a conocer. O sea que en una iglesia tú dices algo y siempre está uno, siempre está quejándose de todo. Y de pronto ya no se queja y empieza a ayudar. Manos a la obra. Se le pone la campanita y dirige. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.